Hola, buenos días, buenas noches, ¿qué tal? Ahora estoy ya en caza y captura del invitado. A ver si lo encontramos. Sí sé cómo se hace porque hace mucho tiempo que no lo hago. A ver. mm, Hola, ¿qué tal? Pues a ver si no voy a saber cómo se hace esto. Mm, Uy, ¿y por qué no me sale aquí? Mm, A ver, los que entendéis de esto, yo voy aquí al muñequito con la flechita y teóricamente tengo que colocar eh, el nombre, ¿no? Vale, tiene que entrar, ¿no? Pues tengo que esperar a que entre, creo. A ver, esto sí se lo envío a... Aquí está, a ver. Mira, ya está aquí. Fantástico. Ahí está. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Esperando un poco, ya veo a las últimas, ¿no? Se has apurado un poquito al final, ¿no? Los pacientes Sí, no tienen sí, horas, ¿eh? sí, no tienen horas y nosotros tampoco, a veces. Nada, Claro. ha pillado, el último paciente ha cogido un poco de atasco y nada, pues es que en Valencia cuando llueve es un caos. Supongo que por allí también os Sí, pasará sí, algo sí. parecido. La verdad es que sí. Yo hoy estoy en Barcelona, que también aquí es un poco un caos, pero Mm, bueno, yo normalmente estoy en Girona y ahí también la verdad es que cuando llueve la gente no se acuerda que puede ir a pie y va en coche y es un caos también. Pero bueno. muy bien. Bueno, he hecho mis deberes, tengo aquí un montón de preguntas para hacerte, espero que estés preparado para el abordaje. Eh, antes que nada, quiero presentar un poquito a nuestro invitado especial y, bueno, darle las gracias porque realmente estoy muy contento de empezar con este ciclo de charlas hablando un poquito, en este caso, de cefaleas con Jesús Rubio. Me corrige si me equivoco, ya ha presentado un poquito, pero él es de Valencia. Compagina la clínica privada en un centro privado, por lo tanto, con la docencia y la investigación de doctorado, que no me quedó muy claro cuál es el tema del doctorado, en la Universidad Católica de Valencia, ¿sí, correcto? Sí, lo que estamos haciendo es pues un programa de ejercicio aeróbico en pacientes con dolor de cabeza Ujú. y ¿Y ver el resultado que tiene. para qué año estás de doctorado? ¿Cuánto tiempo estás Sí, metido en esto? demasiado tiempo y la verdad es que por circunstancias familiares, laborales y tal, ahora la verdad está un poco aparcado, ¿vale? Pero seguimos en ello. A ver si al año que viene se normaliza un poco todo y podemos seguir. Claro, bueno, muy, muy, muy interesante. Es autor de dos libros y yo tengo uno que se ve que por los Reyes me lo trajeron porque mi mujer pensó un poco en mí. Y es otro autor, este libro es Cefaleas, comprende y soluciona tu dolor de cabeza, que creo que está un poco más indicado para el público que padece este tipo de alteraciones, ¿correcto? Sí, es para pacientes y luego pues también va dirigido a profesionales que lo utilicen con sus pacientes. Ujú. Y luego es autor de otro libro que no me acuerdo el nombre, pero tú seguro que lo vas a explicar mucho mejor que yo. El otro libro se titula igual, es Cefalea, pero se titula Una historia por descubrir, en el sentido de que, bueno, hay muchos fisioterapeutas que no conocen el papel como fisios en pacientes con dolor de cabeza. Entonces, el libro va dirigido principalmente a fisioterapeutas o, bueno, otros profesionales que tengan interés. Y se basa en eso, en explicar un poco toda la etiología, las teorías que hay en relación al dolor de cabeza y luego, pues como bien dice el título, pues profundiza en la historia clínica del paciente con dolor, en la exploración física y luego pues también se hace en casos con pacientes reales para ver el abordaje desde la fisioterapia.
Muy interesante. De hecho, bueno, ya has empezado a introducir un poquito, ¿no? Que realmente la figura del fisioterapeuta debería o es necesario que tenga realmente un papel dentro de todo este mundo de la cefalea que uno se piensa que se termina con el neurólogo y se dice, pues yo me encuentro casos, ¿no? Que dicen, no, es que el neurólogo me ha dicho que todo está correcto y no sé qué es no sé qué es lo que me pasa, ¿no? Y de hecho, a raíz de un poco de esto, si te parece, vamos a empezar un poco con todo el tema. Una de las primeras frases que empiezas con este libro que me marcó un poquito y que creo que es muy oportuna, dice así, ¿no? Que el 90% de los casos de dolor de cabeza son de origen inespecífico. Entonces, empezamos bien, ¿no? Si me puedes explicar un poquito todo esto. Bueno, en específico para que lo comprendan sobre todo pacientes, porque creo que lo que es la charla de hoy va dirigida a que cualquier usuario o pacientes lo puedan Exacto. ver. Entonces, inespecífico es que el 90% de los dolores, lo mismo que pasa con el dolor lumbar, inespecífico hace referencia a que en la actualidad no existen pruebas que nos orienten sobre una causa física concreta. No hay ninguna prueba diagnóstica, ningún biomarcador que nos orienten a una causa específica y por lo tanto pues tenemos que asumir que en ese 90% que es inespecífico no hay ninguna patología grave, ¿vale? Eso sí que lo tenemos claro porque hay pruebas que sí que son diagnósticas para eso, ¿vale? Pero sabemos que es un porcentaje muy bajo de casos que hay una patología grave. Entonces, en la gran mayoría de los casos, pues, inespecífico hace referencia a esto, que básicamente no hay ningún riesgo para la vida, no hay nada grave y que hay muchos factores que pueden influir en la experiencia del dolor, ¿vale? Pero no hay ninguna prueba diagnóstica que nos diga cuál es la causa física o la patología que pueda explicar el dolor. Ujú. Entonces, si empezamos así, no, digamos que para el paciente que está sufriendo cefaleas, dolor de cuello, migrañas y demás tipos de cefalea, parece que sea ya una información un poco catastrofista o, digamos, de interpretación de, ostras, estoy reaccionando de una forma más insegura delante de este vocabulario que está utilizando el médico, entonces, como es inespecífico, no sé cómo afrontarlo, ¿no? Y a lo mejor pues puede crear un poco más de perspectiva negativa en cuanto tanto al tratamiento y a la efectividad del propio tratamiento, ¿no? Claro, si hablamos de inespecífico, quiere decir que no hay una prueba física, es decir, la medicina no explica el dolor, con lo cual parte del problema es buscar una explicación en la Ujú. medicina. Sí que es verdad que yo no digo aquí en ningún momento que el papel del médico no sea relevante o el del neurólogo no sea relevante, porque hay muchos pacientes con dolores muy intensos, muy severos, muy discapacitantes que van a precisar medicación. Pero en la gran mayoría de los casos no es así. Con lo cual, tanto un profesional médico como un psicólogo, como un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional, cualquier profesional de la salud que trabaje con pacientes con dolor, debería saber de dolor. Debería conocer cuál es, por ejemplo, la fisiología del dolor, todos los factores que pueden influir y no basar el tratamiento en el modelo médico, a Ujú. base de fármacos, a base de intervenciones, cirugías y todo esto, ¿vale? Porque eso no explica el dolor, sino que cualquier profesional de la salud debería de actuar pues como un agente de salud, educar, empoderar al paciente. En todo esto que has comentado, la incertidumbre de no sé por qué tengo dolor, si me han hecho pruebas y no tengo nada, pues ayudar al paciente a manejarse en esta incertidumbre y ver qué ingredientes yo en el libro en el segundo libro que has dicho, el de pacientes, pongo Ujú. una metáfora que es, pues, hablo de los ingredientes, ¿no? Entonces, Exacto. en la experiencia del dolor de una persona pueden influir múltiples ingredientes, pero hay que intentar identificar esos ingredientes. Algunos de los ingredientes son modificables, la gran mayoría, y otros no modificables. Entonces, hay muchas cosas que un profesional puede aportar al paciente para que éste tenga una mejor calidad de vida, una mejor salud, no solo Exacto. fármacos.
Exacto. De hecho, de esto vamos a hablar dentro de unos cuantos minutos de estos ingredientes y si realmente es para todos los mismos. Has empezado a hablar ya, a introducir un tema complicado que es el dolor y es un tema que desde hace ya unos años está en auge desde la fisioterapia y el tema del empoderamiento al paciente, ¿no? De un poco abandonar el concepto de terapias pasivas para empezar a crear pacientes más activos y que tengan una participación más positiva en cualquiera de las esferas que pueda abordar todo este aspecto más biopsicosocial que ahora quería que me explicaros un poquito pues el enfoque que se puede dar de este dolor desde tanto desde la fisioterapia como desde todos los conceptos ya un poco más modernos, ¿no? De delante de la pregunta de qué es el dolor, ¿no? Que ya vemos que no solo es una no solo hay una única vertiente, digamos, más biológica, ¿no? De que el paciente realmente siempre está buscando, ¿no? A través de pruebas complementarias, una justificación de tengo una hernia, tengo una rectificación cervical, tengo la cabeza adelantada, ergo, por eso tengo ese dolor. Entonces, bueno, vamos a desmitificar un poquito todo esto. Entonces, ¿qué es realmente el dolor? Vaya pregunta me haces. Entonces, esa misma pregunta se la hago yo a los pacientes que me vienen con dolor Muy bien. de más o menos años de evolución, porque, como bien has dicho, uno de los problemas es que cuando hay una experiencia del dolor, cuando hay incertidumbre, a lo mejor nos hacen una prueba en la que quitan todo este pequeño grupo de patologías graves, la excluyen de la ecuación, con lo cual se queda una persona con su dolor y el mundo, ¿vale? Entonces, ¿cómo interactúa una persona con dolor a nivel social, a nivel de su práctica deportiva habitual, de su trabajo, de su familia? Eso es mucho más importante que una causa en sí, ¿vale? Porque la búsqueda constante de la causa a lo largo de los años por esa incertidumbre del dolor y la búsqueda constante de tratamientos repetidos, milagros. De hecho, hay muchos pacientes que al final recurren a las pseudoterapias, que es Ujú. muy habitual por la desesperación, por el miedo, por la incertidumbre, por el sufrimiento. Entonces es normal, si a un paciente se le educa como paciente, es decir, en lugar de darle información basada en la ciencia para empoderar, que es darle herramientas de automanejo y para que su eficacia sea mejor ante este problema, lo que se hace es sobrediagnosticar, hacer un sobreuso de pruebas, sobretratar al paciente, con lo cual al final se le mete en un círculo vicioso de incertidumbre, de miedo, que muchos de ellos pues luego les cuesta mucho salir de ahí porque es como darse golpes contra la pared, ¿no? Entonces, el problema principal es que al no comprender qué es el dolor, ahora te respondo a la pregunta, muchas veces se buscan causas, se buscan tratamientos milagrosos para eliminar el dolor, cuando un paso fundamental es comprender qué es el dolor. Primero, lo que es la comprensión con todo el conocimiento que tenemos actual es fundamental para que una persona pueda afrontar mejor este problema. Entonces, ¿qué es el dolor? Pues al final pues, hay una definición, hay muchas definiciones. Los mayores expertos mundiales se pelean por la mejor definición porque es algo muy subjetivo, ¿vale? Pero la que está aprobada por la Asociación Internacional de Estudio del Dolor en las últimas revisiones, en los últimos años, pues hace mención a que es una experiencia desagradable, lo determina como una experiencia desagradable, que eso ya mete a la persona en la ecuación, con componentes sensitivos, es decir, lo que nos viene de los tejidos, cognitivos, lo que pensamos, lo que creemos, la información que tenemos sobre el dolor, emocionales, ¿vale? Hay un componente emocional relevante en la experiencia del dolor, y sociales, ¿vale? Y todo esto, esta experiencia, que suele ser desagradable, puede tener una asociación a un daño en los tejidos, es decir, a una causa física o no. No tiene por qué haber una causa física para experimentar dolor. De hecho, hay algunos casos de personas que sufren una patología, bueno, una alteración genética, que se llama insensibilidad congénita, ¿vale? Que no perciben el daño que les viene de los tejidos y sin embargo pueden experimentar dolor
porque el dolor se ha visto que tiene un componente de aprendizaje social. Eso es un tema más complejo, pero al fin y al cabo el dolor no es igual a daño en los tejidos. Y esto es una de las cosas que le tiene que quedar claro a un paciente con dolor. Lo digo porque buscar constantemente a lo largo de años la causa del dolor les lleva a un pozo sin fondo y sin final. Exacto. De hecho, muchos de los pacientes han hecho como tú has dicho, un largo peregrinaje para intentar resolver un poco estas dudas, ¿no? Así que encuentro muy interesante preguntarle al paciente qué es para él el dolor, para empezar a quitar un poco esas espinas irritativas que realmente están entorpeciendo realmente el camino terapéutico y para que un buen profesional pues pueda, digamos, intervenir en todo este proceso. Aquí es cuando te viene el paciente ya sobrediagnosticado por X profesionales y por uno mismo con dolor crónico, ¿no? Que es otro tema, ¿no? Entonces, ¿el dolor crónico es crónico? Bueno, he visto que está mi compañera Mar por aquí, creo que se ha unido, no sé si estará mucho rato, pero ella siempre dice una frase, ¿no? Que crónico no es para siempre, y eso es así. Crónico solo hace una referencia a todo aquel dolor que dura más de 3 meses, ¿vale? Está descrito así. O sea, que hace referencia a cronicidad en el tiempo. Pero esto no explica qué pasa a un paciente. Y muchas veces el mensaje que le damos los profesionales de la salud, hablo en general, sobre todo desde un modelo biomédico, el mensaje que se suele dar es que esto ya está cronificado y hay que tomarse medicación para esto. ¿Vale? Entonces, parte del problema es tratar a un paciente con dolor crónico como si fuera un dolor, un episodio de dolor. ¿Vale? Es una persona que tiene repetidos episodios, dolores más persistentes en el tiempo y se le debe enfocar desde otro punto de vista. ¿Vale? Dentro de crónico, solo es temporalidad. Lo digo porque también pueden haber, por ejemplo, una artrosis de rodilla. Una persona puede tener un dolor crónico de 6 meses de 10 meses perfectamente, ¿vale? Y luego hay otras personas con migraña, estamos hablando de que no hay ningún daño físico y pueden tener dolores de 20 años de evolución. Con lo cual, dentro de crónico, solo es tiempo y dentro de esa temporalidad hay ver la mayor o menor complejidad que pueda tener cada caso, ¿vale? Pero en ninguno de los casos crónico va a ser para siempre. Eso es lo que tiene que tener claro una persona. Crónico no es igual a no tiene solución. Crónico simplemente, quitando de la ecuación a enfermedades neurodegenerativas, que sí hay procesos pues, de larga evolución y de que es para siempre, porque es una condición de neurodegeneración del sistema nervioso, ¿vale? Pero quitando de ese tipo de enfermedades, cuando estamos ante el dolor, en ningún caso el dolor va a durar toda la vida, ¿vale? En ningún caso. Entonces, debemos de instruir y de educar al paciente, que eso es otro tema aparte, que nos daría para otro directo, de que realmente el dolor, a lo mejor no su dolor o no parte de ese dolor que está padeciendo el paciente, es normal. Es decir, percibir en épocas o en ciertos momentos pues dolor forma parte del ser humano y forma parte de la evolución como ser humano. Entonces, esta supervivencia, un poco que se pone un poco las pilas del cuerpo para que prestes atención a unas cosas u otras, ¿cómo, cómo, cómo hablas o cómo enfocas, digamos, cómo empiezas a enfocar, digamos, este tema al paciente que realmente dice que puede tener un dolor de eso, pues, como tú has comentado, ¿no? Pues de más de 3 meses de evolución o incluso de años de evolución sin una causa, digamos, más palpable o más fácil de diagnosticar. ¿Cómo le explicas realmente, mira, realmente tu dolor, pues por el proceso que estamos evaluando, que estamos diagnosticando, que me estás explicando, que tú estás interpretando, que le estás empoderando de alguna forma, ¿cómo le explicas realmente, cómo le educas en todo este proceso de que el dolor realmente podría formar parte de su sistema de defensa y que con esta información podemos trabajar encima? Lo primero que hay que saber es saber qué le pasa al paciente. Entonces, si está claro que la historia clínica va a ser la parte fundamental, ¿vale? Hacer, como bien dices, una buena anamnesis, una entrevista, ver todos los factores que pueden influir, ver el contexto de la persona, ver si hay algún comportamiento físico que pueda explicar
porque sí que pueden haber algún componente físico en algunos tipos de dolor de cabeza, ¿vale? Obviamente en todo el resto del cuerpo puede haber componentes físicos, pero la primera pregunta es saber qué le pasa al paciente. Y eso es lo primero que tenemos que responder. Entonces, en el qué le pasa al paciente, pues tenemos que haber analizado si puede haber alguna alteración musculoesquelética que pueda explicar su dolor o, por el contrario, el dolor es asociado a otro tipo de factores, más cognitivo-emocionales, más comportamentales, ¿vale? Porque la conducta también es un factor que puede ser perpetuante del dolor. Conductas de miedo-evitación, catastrofismo, un exceso de vigilancia, baja autoeficacia, son algunos de los factores que se pueden ver en pacientes con dolor que actúan como barreras limitantes, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo es responder la pregunta si el dolor es útil o inútil. Un dolor útil, por ejemplo, sería el de la artrosis de rodilla que te he comentado. Es un dolor que va a generar una conducta del paciente para no apoyar la rodilla, ¿vale? Pero ese dolor sería útil porque la articulación está dañada. Entonces, el propio dolor va a estar justificado por un daño en los tejidos y eso hay que explicárselo así. Con lo cual, este tipo de pacientes, en medida de lo posible, hay que exponerles a ese dolor, ¿vale? Y eso es la conducta. Hay que informar de que ese dolor es normal porque el tejido ha sufrido una serie de cambios, pero si no le administramos carga, pues va a ser muy difícil que se pueda recuperar. Con lo cual, por un lado, el dolor útil, desde un punto de vista biológico, desde un daño a los tejidos, hay que exponer al paciente a que lo afronte, ¿vale? Con ejercicios de carga articular para que esa articulación se adapte. Y luego están la otra vertiente, dolores que no valen para nada, que son, desde un punto de vista biológico, pues no tienen una relevancia. Como tú has dicho, es un sistema de alarma que el organismo está analizando una serie de información, tanto física como emocional, como comportamental, recuerdos, aprendizaje, experiencia previa, etcétera, que hace que esa persona sufra, ¿vale? Y al final el organismo, si está en un estado de alerta protección, pues lo que va a hacer es provocar constantemente dolor al individuo para que éste haga algo. Siempre el dolor es una respuesta del organismo para que nosotros hagamos algo. Estaría justificado por un daño por la artrosis de rodilla y totalmente injustificado por un dolor de cabeza, ¿vale? Claro. Entonces hay que educar al paciente en este sentido, de que el dolor que tiene desde un punto de vista biológico no tiene sentido. Que lo más importante no es la causa, sino lo que hacemos durante un episodio y entre episodios. Eso es lo más importante. Porque ¿cómo actuamos? Sí, exactamente. Porque, por ejemplo, si nos duele la rodilla y tenemos un proceso de artrosis y cojeamos, es una actuación pues coherente con lo que está pasando. Es coherente, ¿vale? Por el contrario, si tenemos un dolor de cabeza que sabemos que no hay una causa física y nos metemos en la cama, o lo primero que hacemos es tomarnos la pastilla para eliminar el dolor, no estamos actuando de forma coherente porque desde un punto de vista biológico no hay nada que curar. Con lo cual, conforme se vayan repitiendo a lo largo del tiempo esta serie de conductas de evitación, el sistema de alerta, protección y el miedo se va a instaurar. Exacto, se modifica, entiendo yo, para que lo entienda un poco el público que pueda padecer este tipo de patologías y no sea profesional de la salud, creamos un nuevo patrón, un nuevo camino del sistema nervioso para actuar delante esta situación repetitiva a lo largo del tiempo. Entonces el cuerpo, entiendo que hace esta nueva interpretación y ya está esperando la pastillita para intentar de resolver de alguna forma, pues de forma temporal, pues ese dolor de cabeza. Sería esto, ¿correcto? Sí, claro. Al final, en el sistema nervioso, como bien dices, actúa como si fuera una red social. Imagínate en Instagram, pues que alguien lanza una noticia y automáticamente la gente lo empieza a compartir. De Instagram pasa a otras redes sociales y se hace, pues a lo mejor, esa información era una mentira, pero al transmitirse de forma multitudinaria, cuando una persona lo recibe por diferentes vías, pues a lo mejor se hace una fake news. La gente se lo cree, ¿no? Entonces, Exacto. al final, en el sistema nervioso central, en el organismo humano, pasa algo parecido. Lo que las neuronas comunican entre sí es información.
unas van a transmitir, y son impulsos nerviosos, al fin y al cabo son conexiones químicas, electroquímicas, con lo cual, al final, hay neuronas especializadas que transmiten una serie de impulsos y se codifica como una información. Y, por ejemplo, un pensamiento puede ser una información tanto potencialmente peligrosa como de seguridad, ¿vale? Para que este organismo permanezca más en alerta protección o menos. Digamos que contra más conocimiento tenemos, el organismo pues menos en alerta de protección va a estar y por el contrario, contra menos conocimiento tengamos de las cosas, pues más en alerta de protección va a estar por esa falta de afrontamiento delante del problema, ¿no? Esa incertidumbre, ¿vale? Y del mismo modo, también hablamos de experiencias previas, de miedos, de experiencias previas que hayan sido desagradables, ese impacto emocional, ¿no? Que tiene una experiencia de dolor. Porque hay otras áreas cerebrales, hay otras neuronas que almacenan este tipo de información, ¿no? El sistema límbico es un área cerebral, por ejemplo, que almacena información de memorias, de experiencias previas, y es donde está el miedo, donde se gestiona el miedo. Hay áreas cerebrales que gestionan eso. Con lo cual, el cerebro precisa y el sistema nervioso lo que hace es procesar perfectamente toda esa información. Lo que hay que modificar es la información. Lo que hay que Hay, modificar es la información. hay otra frase que me gusta del libro, ya que has hablado un poco de estos códigos, que hablas del código postal, ¿no? Que textualmente la cito, ¿no? Y dice, el mayor predictor de salud de una persona es su código postal y su propio comportamiento individual. Sí, lo del código postal sí que me llamó mucho la atención, pero al fin y al cabo, donde vivimos, todos los recursos que disponemos, pues es el mayor determinante de salud y esto es así, ¿vale? Pero por otro lado, también el propio comportamiento. Dentro de los determinantes de salud, que es donde se supone que un sistema nacional de salud debería de aportar recursos económicos, ¿vale? Para potenciar la salud de la población, pues el comportamiento individual conforma casi el 40% de todos los determinantes de salud de una persona, ¿vale? Y aparte también están luego los determinantes sociales, ¿vale? Como donde estudiamos de pequeños, con quién nos relacionamos, a qué colegio, a qué instituto hemos ido, ¿vale? Nuestro contexto familiar, sociolaboral, todo eso cómo influye en el aprendizaje y comportamiento de una persona, ¿vale? Entonces, estamos hablando de que casi el 60% de los determinantes de salud se debe a factores sociales y de la conducta de una persona. Dentro de la conducta de una persona están los pensamientos, la práctica de ejercicio físico, la actividad sexual, la actividad física, el deporte, nuestras creencias, etcétera. Un largo etcétera de factores psicosociales y comportamentales, que esto es el principal determinante de salud. Lo digo porque dentro de todos los determinantes de salud, lo que es el ámbito médico es donde vamos siempre a recurrir intervenciones, pastillas, tratamientos, diagnósticos, tan solo conforma un 10% de la salud de una persona. No digo que no sea importante, ¿vale? Porque ahí también es donde se suministran vacunas, etcétera, etcétera. Eso es una parte importante, pero el grueso de la salud de una persona es la propia persona, ¿vale? Claro. Y ahí hay muchos factores que son modificables. Es lo que comentábamos al principio sobre los ingredientes. Pueden haber ingredientes, conductas, pensamientos, creencias que puedan hacer que una persona pues se empodere más, tenga más herramientas de cara a afrontar un problema. Exacto. De hecho, uno de los mayores problemas, yo creo, de la actualidad de la sociedad del momento es que aún persiste un poco la idea de que el fisioterapeuta da masajes y es un problema de dolor, porque la mayoría de los pacientes que acuden a una consulta de fisioterapia, pues la mayoría pues, suelen tener algún tipo de dolor que quieren, digamos, resolver. Muchos de los pacientes no ven la importancia de todos estos factores
que no son directamente o que ellos no ven tanta relación con esos factores biológicos propios de una lesión del tejido, porque como bien tú has comentado, pues muchas veces no hay lesión, y que realmente ellos tienen un papel más importante que el propio fisioterapeuta en todo el proceso de evolución y de tratamiento de su propio problema. Entonces, a veces es un poco complicado, sobre todo ya depende de las edades de la persona, hacer comprender al propio paciente de las cosas, de las muchísimas cosas que el propio paciente puede hacer para mejorar su situación actual. Entonces, ahí yo creo que es una barrera en ocasiones muy difícil entre el profesional de la salud y el propio paciente, porque yo creo que hace tantos años que estamos dentro de un mismo círculo de visión del profesional de la salud en un extremo y del paciente en otro, que a veces cuesta entender un poco o les cuesta ver que ellos son la parte más importante del propio tratamiento. Entonces, supongo que estarás conmigo también por tus formaciones, que la formación de la educación en el paciente, ¿no? La educación del dolor, explicarle, invertir el tiempo el que sea necesario de 1 o 2 sesiones en explicar cómo podemos afrontar y cómo está afrontando el cuerpo del paciente en ese tipo de problema que él tiene. A veces el paciente puede entender que es una pérdida de tiempo, pero vamos, es que para mí esa educación, ese primer paso de qué es lo que te pasa, por qué crees que te pasa esto, y ahora te voy a explicar un poco cómo tu cuerpo está reaccionando y qué es lo que siempre has estado viviendo en tu casa, lo que te han contado, lo que ves por la televisión, lo que incluso te puede decir algún médico, que aún queda alguno, al igual que muchos fisioterapeutas y otros profesionales. Entonces, romper un poco con este círculo a veces no es fácil, ¿no? ¿Tienes alguna estrategia para empezar esta primera o estas primeras sesiones para, digamos, que el paciente pueda digerir de una forma más aceptable y más lenta todo este cambio brutal, contaminado por el resto del entorno y del contexto de donde está viviendo, de la cultura, a nivel socioeconómico que puede tener el paciente, etcétera, etcétera? Vale, la pregunta ha sido larga, entonces voy a intentar recapitular de dónde venimos. Entonces, hay que ver, la culpa no la tienen los pacientes. Eso para empezar. Porque los principales responsables de que un paciente acuda a una clínica de fisioterapia pensando que es un masajista y que no tiene ningún tipo de conocimiento más allá de dar masajes, somos los propios fisioterapeutas. Del mismo modo que los médicos, si lo único que prescriben son pastillas, pues los pacientes van a acudir al médico solicitando pastillas. A lo mejor al final es el tema de la oferta y la demanda. Si el profesional se basa en poner en la puerta de su clínica masaje terapéutico, yo quito las migrañas con terapia miofascial o cualquier tipo de terapias, pues al final el usuario, el paciente, lo que está viendo es lo que va a demandar. Y entonces no es de extrañar que a lo largo de los años, ¿vale? Ya todo el contexto sociocultural está claro, en la sociedad capitalista el dolor está ampliamente comercializado y al final pues es todo un negocio, ¿no? Sobre todo en el ámbito privado y en el ámbito público también, en menor medida, pero sobre todo en el ámbito privado hay un negocio, hay un marketing relacionado con el dolor brutal. Entonces, a mí, pues, por el tiempo que llevo tratando pacientes, pues cada vez me van viniendo más pacientes buscándome a mí, a Jesús, por lo que yo sé y no por lo que hago. Pero sí que es verdad que hay mucha gente, donde tengo la clínica, que viene pues solicitando servicios y ni siquiera se ha dignado a informarse sobre a dónde va. No, hay mucha gente que no se informa sobre el profesional que va a acudir. Entonces, eso ya es responsabilidad de un adulto, ¿no? De cuando va con un problema de salud a un sitio, pues qué menos que informarse si este profesional está cualificado, es colegiado, ¿vale? Eso depende ya de la cultura de cada uno. Ya hemos comentado los determinantes sociales que haya tenido, ¿no? Pero cuando nos viene solicitando demandas y viene a lo mejor con un problema mucho más complejo de lo que él piensa, ¿vale? Más allá de un masaje, que por cierto damos masaje, pero además de otras cosas, pero
pero no a todo el mundo hay que darle un masaje. Lo primero es el conocimiento. Entonces, cuando viene alguien con un problema así más complejo y tenemos que darle este cambio de chip, este enfoque, yo una cosa que suelo utilizar bastante, que me funciona bastante bien, es ver en qué etapa de cambio está esa persona. Entonces yo investigo en este sentido, le pregunto muchas cosas, intento conocer a la persona para ver hasta qué punto yo puedo modificar. Ujú. eh, en esto se basa la entrevista motivacional, ¿no? Porque si una persona está en una fase precontemplativa de cambio o está en una fase que siempre va a poner una excusa porque no es una prioridad, no ha tomado una decisión de mejorar, de cambiar, ¿vale? Bueno, en estos casos yo ofrezco la información, doy un pequeño punto de vista y si ellos, pues en un futuro, en algunos casos me han venido a los 2 años, recordando aquella conversación que tuvimos y ya estaban dispuestos a cambiar por circunstancias de la vida, factores personales, etcétera. Hay cosas que yo como profesional no puedo modificar. Entonces, al final el centro y el punto clave es el paciente, ¿vale? Es la persona, ¿no? Que quiera mejorar. Entonces, nosotros como profesionales, yo ofrezco un punto de apoyo, una ayuda, para darle herramientas, ¿no? No me ofrezco como alguien que le va a quitar su dolor, Exacto. ni va a eliminar su dolor, ¿vale? Me ofrezco como un punto de apoyo para intentar ayudarle en lo que necesite, ¿vale? Pero el responsable es el paciente, Exacto. que no el culpable, que no el culpable, sino el responsable. Exacto. Y así, eso es lo que intento hacer. Si ya han tomado una decisión, lo tengo más fácil, ¿vale? Porque ya vienen a mí con una decisión tomada. Entonces, están abiertos a que yo les exponga, a que les proponga cosas, ¿vale? Pero si no tiene todo todavía claro ese punto de cambio, esa decisión, sí que a lo mejor pues hay que informarles, hay que ser honestos, ¿vale? Hay que ser honestos, ver hasta qué punto se le puede ayudar y justificar muy bien el por qué se le puede ayudar. Ujú. Siempre hay que justificar muy bien, porque si no damos justificaciones lógicas, una persona que está con duda no va a comprar. Claro, claro. Y no va a comprar porque yo no es que no tenga interés en venderles nada, sino que ellos son los que tienen que tener interés por recuperarse. Exacto. De hecho, bueno, el cambio yo creo que para ninguna persona es fácil porque realmente uno seguramente lleva toda la vida o muchísimos años No es fácil. actuando, pensando y digiriendo información de una forma determinada. Entonces, cuando te dicen es que podemos mejorar esta situación cambiando ciertos aspectos de tu día a día, claro, encajar todo en todo su contexto laboral, familiar, etcétera, etcétera, a veces es complicado, ¿no? Pero no imposible, ¿no? Y me ha gustado mucho que has comentado esto, que realmente uno es responsable de uno mismo y no debe de recaer todo el peso del tratamiento o de su problemática con un profesional de la salud, ¿no? Sino que nosotros estamos para guiar un poco, para orientar al paciente, porque al final nosotros podemos ver al paciente un tiempo determinado, que es muy corto, cada semana, cada 2 semanas, durante un tiempo determinado, una vez al mes, lo que sea, pero al final ellos están 24 horas con uno mismo. Entonces, ahí dar hincapié un poco a lo que hemos comentado al principio de ese empoderamiento, ¿no? Empezando a hablar un poco con el tema de las cefaleas y estos desencadenantes, realmente es un mito o una realidad que haya desencadenantes tipo cuando hay un cambio de tiempo, pues me empieza a doler con más frecuencia la cabeza, o cuando hago ejercicio, pues tengo más dolor, o cuando duermo poco, o cuando según que como, pues me da la sensación que tengo que se me activa, se me gatilla ese dolor. ¿Esto es un mito o es una realidad? Eso es. Eh, yo diría que ni mito ni realidad. No hay que ser radicales en este sentido. Simplemente es una creencia de una persona. Entonces, desde mi punto de vista, es totalmente respetable. Es respetable. Otra cosa es que no lo comparta. Pero es respetable. Pero la ciencia a día de hoy ha mostrado que no hay ningún desencadenante
no está probado científicamente, sin embargo, solo se basa en las creencias de las personas. ¿Y qué pasa? Pues que las creencias de las personas no son un método diagnóstico fiable. No es algo fiable de decir, vale, esto, por ejemplo, la menstruación me desencadena dolor de cabeza o este alimento me desencadena. No es fiable, porque básicamente se basa en el dolor. Cuando una persona lleva sufriendo tantos años dolor, genera tanta tensión, el dolor, y es tan relevante, genera tanto impacto emocional, lo que va a hacer una persona es establecer correlaciones, Exacto. causa-efecto, en todo aquello que se aproxime antes, durante o después de un episodio de dolor, ¿vale? Lo que pasa es que cuando no ha habido dolor, no se han hecho este tipo de correlaciones porque no ha estado ese impacto emocional por medio, con lo cual a lo mejor ha cambiado el tiempo, no le ha dolido, pero no le ha prestado atención. Y esto, claro, es más cómodo para una persona que tiene incertidumbre frente al dolor, es mucho más cómodo pues atribuir correlaciones causa-efecto. ¿Ves? Pues cuando cambia el tiempo, si no me explican una causa física, pues yo encuentro una lógica a esto. Y se basa pues todo en creencias populares, ¿vale? Yo digo que es respetable porque hasta qué punto, si una persona me dice que le duele cuando cambia el tiempo, eh, me voy a meter a modificar ese tipo de creencias. Ahora bien, si una persona me dice que siempre que hace ejercicio físico, como has comentado, esto les desencadena dolor y ha dejado de hacer todo relacionado con el ejercicio físico, entonces yo ahí sí que me meto. Porque dejar de hacer actividad física puede hacer que esa persona tenga una peor calidad de vida y que merme su salud general. Con lo cual, como profesional de la salud, ahí sí que me meto a cuestionar esa serie de creencias. No desde un punto de vista radical, en plan de decirle a la persona eso que estás diciendo es una tontería, pero sí que le voy a preguntar más por qué cree que el ejercicio le desencadena esto. Porque hay muchos casos que simplemente con exponerse a hacer otra vez ejercicio, cuando la persona ve, cuando la persona ve que el ejercicio no les desencadena siempre el dolor, al final empiezan a modificar las creencias, ¿vale? En base a la experiencia, al exponerse. Entonces, una parte fundamental en muchos pacientes con dolor es exponerse a todo aquello que creen que les desencadena el dolor, ¿vale? Entonces, esa es una parte fundamental. Ahora bien, para que un paciente se exponga a todo eso que cree que le desencadena el dolor, tiene que tener un poco menos de ansiedad en relación al dolor. Y para eso está todo el conocimiento, toda la información que le podamos transmitir sobre qué es el dolor, ¿no? Que es la primera pregunta que me has hecho antes. Entonces, muchas veces hay la correlación, ¿no?, de causalidad o casualidad, ¿no? Es un poco por lo que estás comentando. Si entramos un poco en detalle en la cefalea, ¿cómo definiríamos la cefalea? Porque hay primarias, hay secundarias, la persona dice, no, pues que a mí me duele solo un lado, solo los dos lados, esto es cefalea, esto es migraña. A ver si nos puedes dar un poco, un poco un resumen de esto. Al final, lo de cefalea y migraña es basado en el enfoque biomédico, ¿vale? No es ningún diagnóstico. Cefalea es decirle a un paciente que le duele la cabeza, ya está, hace mención a un síntoma, y migraña hace también mención a un síntoma. Lo que pasa es que el migraña tiene una serie de características que la diferencian un poco más, ¿vale? La migraña, la jaqueca, es un dolor de cabeza benigno, pero sí que es verdad que a nivel popular se intenta diferenciar un dolor de cabeza normal, es decir, un dolor que te deja pues, a practicar tu ejercicio físico habitual, tu deporte habitual y no te limita mucho, más o menos puedes llevar tu vida. Y luego la migraña, la característica principal que es discapacitante. Es un dolor de cabeza que limita muchísimo. Cuando tienes un episodio no puedes desarrollar tu vida con normalidad. Hay gente que pierde días en el trabajo. Hay gente que sufre mucho, ¿vale? Entonces, para diferenciar entre dolor de cabeza, sin meternos en los más de 300 tipos de dolor de cabeza que hay, según la clasificación internacional, que es un enfoque biomédico, básicamente a nivel popular es un dolor de cabeza que te permite más o menos hacer vida o un dolor de cabeza que te limita completamente. Eso sería para diferenciar entre migraña y otros tipos de dolor de cabeza. Y entonces,
cómo se cocina una cefalea. Bien, pues ahí has mencionado la metáfora, ¿no? Del cocinero. Claro, una vez se han descartado patologías graves, como hemos comentado al principio, porque ahí, por muchos factores psicosociales que hayan, creencias y tal, a lo mejor hay una patología grave que hay que excluir, y eso es hay una serie de manifestaciones clínicas habituales que son fácilmente reconocibles en una entrevista clínica, y bueno, hay un criterio internacional de derivación para hacer una prueba TAC, y esta prueba TAC, en el caso de que salga algo, pues sería diagnóstica. Eso sí que sería el diagnóstico médico. Ver que hay una patología cardiovascular o cualquier otro tipo de alteración anatómica, ¿vale? Pero como ya hemos dicho, en el gran porcentaje de casos, ese 90% o más de los casos, eh, no hay una causa. Y ahora se me ha ido la olla, no sé cuál era la pregunta, perdóname. Bueno, no, cómo se cocinaba un poco la Ah, cefalea, ¿no? ¿cómo se cocina? Sí, sí. Claro, entonces este porcentaje de casos que no se sabe, yo hablo de ingredientes dentro de lo que es el dolor, en la experiencia multidimensional, multifactorial del dolor, pues hay multitud de ingredientes que por un lado pueden ser modificables y por el otro lado no modificables. Por ejemplo, ingredientes no modificables, vamos a tener el código genético, que aún así, La genética, ¿no? los genes se pueden modificar en base Claro. a cómo nos comportamos, la función que tenemos y todo, ¿vale? No es modificable, por ejemplo, la raza de una persona, no es modificable el factor socioeconómico en ese momento, no es modificable el contexto laboral, ¿vale? Hay factores que no se pueden modificar, sin embargo, hay muchísimos otros que sí. Por ejemplo, las creencias, los pensamientos, la actividad física, las conductas de la persona frente al dolor, el uso de la medicación, el uso o sobreuso de medicación que haga esa persona, eso es modificable, de hecho es uno de los principales factores que hay que tener en cuenta en la primera visita. Si la persona se automedica, ¿vale? Porque de todos los pacientes que suelo ver, es algo muy común, ¿vale? Que se automedican y es la única herramienta que tienen. Con lo Ujú. cual, en muchos casos mejoran mucho dejando de tomarse la pastilla, ¿vale? Luego, por otro lado, Disculpa, aquí, sí, dices que mejoran cuando dejan de tomar ese medicamento triptán o lo que hacéis o lo que sea. sí. ¿En qué casos realmente ves que puede haber, digamos, un sobreuso o un exceso, digamos, de químico o de contaminación, digamos, de alguna forma y que el cuerpo tiene una respuesta inadecuada para afrontar el problema de cefalea? Yo cuando lo suelo ver, que es un caso que hay que meterse a modificar, es en pacientes que a lo mejor tienen 15 episodios mensuales y consumen más de 15 analgésicos no esteroideos o triptanes. Triptanes en menor medida, triptanes a lo mejor estamos hablando que unos 10 o 12. ¿Vale? Y hay mucho triptán, que es un tipo de fármaco que se suelen tomar, que se dispensa sin receta médica, es parte del problema. Y luego, pues, los ibuprofenos, bueno, sin hablar de opiáceos, hay medicamentos por ahí que a lo mejor hay algún tipo de casos que pueden acceder a ellos fácilmente. Y el tomarse más de 15 al mes, eh, así como criterio internacional, puede ser una cefalea por sobreuso de medicación. Con lo cual, Ujú. ¿cuál es el tratamiento? Dejar de tomar la medicación. Ese tipo de medicación. Cuando hablamos de antidepresivos o antipilépticos para otros tipos de dolor de cabeza, eso tiene que ser el neurólogo el que lo maneje. De hecho, yo conozco a neurólogos muy buenos que me han venido casos a lo mejor de un par de años de evolución, que empezaron con unas cefaleas muy, muy brutales al inicio, precisaron tratamiento farmacológico, pero en tan solo un mes o dos ya les redujeron la dosis y les informaron sobre todo los efectos adversos del uso de medicación, ¿vale? Y eso no lo hacen todos, porque en algunos casos hay buenos profesionales en todos los ámbitos de la salud, Exacto. ¿vale? También hay otros no tan buenos profesionales, ¿vale?
Pero en otros casos, la primera consulta se le prescriben fármacos, se le prescriben antiinflamatorios, triptanes, y a lo mejor esa persona durante años ha seguido medicándose, pero sin controlarse con el neurólogo. ¿Vale? Ese es el Entonces, problema. claro, si la cefalea más o menos, la manifestación es tratable, ¿vale? Que es un dolor que más o menos la persona puede hacer vida con normalidad, pero de vez en cuando tiene estos episodios que le limitan bastante, podemos hacer este tipo de abordaje. Si es un dolor que no deja vivir a la persona, yo derivaría directamente a un neurólogo, ¿vale? Porque hay dolores que son intratables. Hay dolores que son intratables. Pero es un pequeño porcentaje de casos. Es un pequeño Entonces, porcentaje. ahora hemos introducido un poco la cabeza en el tema de la medicación y de la derivación cuando ves que realmente es oportuno. Si estamos delante o si hemos comentado que realmente las creencias, el catastrofismo, la kinesofobia, el miedo al movimiento, al miedo al ejercicio, eh, por lo tanto, todos estos aspectos psicológicos realmente estamos viendo que tienen un papel muy importante en absolutamente a todos los pacientes, a unos mucho más que a otros. Ahí supongo que en muchísimas ocasiones debéis compaginar también esa derivación al psicólogo, que no sé si una buena opción sería el psicólogo, a ver si lo digo bien, conductista conductual o cualquier psicólogo nos vale. Lo digo porque a veces el propio profesional como fisioterapeuta vamos un poco perdidos, ¿no? Y de algunas formaciones que yo hice, yo me acuerdo, ¿no? Que daban mucho hincapié en esto, ¿no? En, en derivar al psicólogo conductivo, conductuista, eso. Entonces, no Sí, sé si vosotros trabajáis también con estos o... sí, yo en consulta en la clínica no tengo psicólogo, pero sí que trabajo con varios. En Valencia, pues sí que tengo dos psicólogas, que hay algunos pacientes que necesitan una atención presencial, que se los derivo, ¿vale? Casos de ansiedad generalizada, depresión, ¿vale? Que son fácilmente reconocibles en consulta, o trastorno obsesivo, demás. Pero con quien trabajo en relación al dolor de cabeza es con David Sojo, que bueno, no está ahora aquí, pero supongo que luego verá. Hago referencia a David porque es un psicólogo que está afincado en Bilbao y él hace las sesiones online, obviamente. A no ser que yo tenga algún paciente que esté por Bilbao o por la zona que pueda ir de forma presencial. Pero online funciona muy bien porque yo hablo mucho con David y cuando veo un caso que se me traba en consulta como fisioterapeuta, que le explico los factores que influyen en el dolor, que se han descartado banderas rojas, que no es un paciente candidato al manejo médico, que le aportas conocimiento en dolor, vale, que le hago un diario de actividad, que se lee mi libro, que intenta rellenar las cosas, pero veo que sigue y sigue y sigue en ese círculo, que hay un factor que digo, ostras Jesús, no sé qué pasa aquí. Vale, pues yo enseguida hablo con David, le comento las particularidades del caso y él pues me dice si él le puede ayudar o no. Entonces muchas veces trabajo en este sentido. Los abordo yo como profesional de primera intención y cuando veo que hay factores psicológicos o una rumiación o una obsesión sobre pensamientos recidivantes y rumiación constante o por un exceso de paranoia, en el sentido de buscar constantemente la causa, encima que le estoy explicando que no hay una causa. Pero aún así, si se sigue preguntando la misma pregunta una y otra vez, si se sigue rumiando sobre lo que puede estar ocurriendo por las neuronas, por esto, por su vida diaria o por situaciones familiares, si veo que está constantemente en eso, es derivación al psicólogo, porque yo no tengo herramientas para ayudar a esa persona. Del mismo modo también si hay fobias. Hay muchos tipos de fobias que están presentes en cualquier persona. El dolor es una de ellas, ¿vale? Pero hay yo veo muchos pacientes con dolor crónico que también han desarrollado, por ejemplo, agorafobia, que es miedo al salir a la calle, kinesiofobia, que es miedo a hacer cualquier actividad que crean que les pueda provocar dolor. Y hay un factor psicológico interesante para trabajar y eso es el psicólogo.
Entonces, en esos casos hay que derivar y trabajar en conjunto con un psicólogo. Es fundamental en pacientes con dolor. Como fisioterapeutas no vamos a poder ayudar a todo el mundo, solo tenemos que tener claro. Claro, claro. Y básicamente serían esos casos. Hay que trabajar con el psicólogo 100%. Y si no conocéis psicólogo, pues ahí tenéis a David Sojo, lo podéis seguir, que además de psicólogo, que él utiliza una terapia que es terapia estratégica, ¿vale? Que está muy de moda la cognitivo-conductual, ¿vale? Hay muchos tipos de vertientes de la psicología, pero al fin y al cabo, el buen psicólogo es el que va a aplicar la terapia que necesita el paciente que tiene delante. Y Claro. eso es como en fisioterapia, ¿no? Y bueno, él utiliza la terapia estratégica porque, bueno, no lo conozco muy bien, él podría hablar mucho mejor de ello, pero básicamente se basa en ver qué motivaciones al cambio tiene esa persona y planificar una serie de objetivos para llevar a cambio esas metas, ¿vale? Pero sí, tiene mucho que ver también con la conducta del paciente. Claro. Bueno, al final, como hemos comentado, nosotros, el propio paciente es el responsable de uno mismo y nosotros como guías o como una pata más de la mesa, al final facilitamos bueno, la unión con otros profesionales en el caso que sea necesario para que el paciente tenga más herramientas para afrontar su problema de una forma más óptima, ¿no? Has hablado un poco del tema del ejercicio, de si era o no era un desencadenante. Entonces, en el libro de Cefaleas comprende y soluciona tu dolor de cabeza, comentas sobre el tema de las hipótesis de por qué realmente tengo ese dolor, ¿no? ¿Será genético? ¿Tengo una inflamación? ¿Será vascular? Si te parece, así rapidito, vamos a entrar en cada una de ellas, ¿no? Empiezas hablando de si realmente los vasos con esa palpitación realmente pueden ser culpables, si realmente es que es un vaso o no es un vaso. Porque hay mucha gente, ¿no? Que te puede venir a consulta, ¿no? Mira, pues tengo este tipo de dolor, incluso te lo describe, ¿no? Es pulsátil, encuentro pues como un corazón aquí, será una arteria, me voy a morir, ¿no? ¿Qué es lo que hay, ¿no? Claro, ahí está, como dice David, David Sojo, ese perfil de paciente paranoico. Y no paranoico en el mal sentido, sino que va buscando constantemente la causa. Ujú, Y sí que se han explicado, como no hay una causa cierta, se han generado pues teorías, ¿vale? Entonces es como gente que ha defendido su teoría a muerte desde hace años y está pues la teoría de que las arterias del cerebro se inflaman, que eso a día de hoy ya se sabe que no es así, pero ujú. eso lo lleva diciendo Hipócrates desde el siglo V antes de Cristo. Entonces, para que veamos el impacto sociocultural que tiene toda la historia, de dónde venimos, porque esa teoría es de hace cientos de años y todavía hoy en día se sigue escuchando. Entonces, no deja de ser una creencia limitante, porque es pensar en una causa que realmente no está explicando el problema. Con lo cual, la teoría de que se inflaman las arterias del cerebro, porque hay un ritmo palpitante de la migraña, pues no hay, se ha visto en estudios científicos, ahí tenemos evidencia suficiente que muestra que no hay una correlación entre la palpitación del pulso del dolor con las pulsaciones del corazón. No hay una correlación, ¿vale? Se debe a otros mecanismos, ¿vale? Ujú, Entonces, hay otras teorías. La teoría de la inflamación neurogénica, ¿vale? Ahora está de moda el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que es una molécula que circula de forma sistémica por el organismo. De hecho, es una molécula que cuando hacemos ejercicio la liberamos de forma natural y no tenemos dolor. La explicación sería, pues, si el dolor fuera por esta molécula se libera por todo el organismo, por todos los vasos sanguíneos. ¿Y por qué solo tiene que doler una parte de la cabeza? O la cabeza aquí o aquí. Debería de doler todo el organismo. Con lo cual, la teoría molecular, eh, con todos los respetos a todos los neurólogos que están estudiando todo este tipo de moléculas y fármacos que van a frenar estas moléculas, no explica tampoco el dolor de una persona. ujú. ¿Y las No explica. hormonas? Las hormonas tampoco, con todos los respetos a todas las oyentes que, que, que creen que la menstruación les provoca dolor, también no está del todo a ciencia cierta,
¿vale? Que sea así, porque ¿y por qué hay niños que tienen dolor de cabeza? Por qué hay hombres que sufren migraña? Si fuera por el factor de los estrógenos, pues todas las mujeres deberían de tener dolor de cabeza y no es así. Sí que es verdad que la mayoría son mujeres, pero no todas las mujeres sufren dolor de cabeza. Con lo cual, las hormonas, pues en algunos casos se ha visto que puede ser un desencadenante, pero ya hemos visto que yo he tenido pacientes también que pensaban a ciencia cierta que era la menstruación y tenemos que saber hasta qué punto de vista también toda la cultura social de que la mujer cuando tiene menstruación, desde que somos pequeñitas ya, los anuncios de Evax, siéntese segura y todas estas cosas, ya desde que somos pequeños tenemos un aprendizaje social en relación al tema. Entonces, ¿hasta qué punto es las hormonas? ¿Hasta qué punto es el contexto social y la cultura? ¿Vale? Y luego, por otro lado, pues tenemos otras teorías. Las teorías de la sensibilización central, que es otro cajón desastre donde se mete pues condiciones de salud como el colon irritable, el dolor orofacial, La fibromialgia. la fibromialgia, la migraña, la cefalea tensional, ¿vale? Hay el dolor lumbar crónico entre comillas, pensando en que no hay una causa física, no hay una hernia discal, por ejemplo. Que Pero justifique. bueno, O sea, que porque... justifique, claro, ¿no? Exacto. En ninguna de estas etiquetas médicas hay una causa física probable. Simplemente son recursos socioeconómicos, sociosanitarios. Porque sí que es verdad que hay muchas personas que sufren dolores muy discapacitantes que precisan de un nombre. Y esto es respetable, porque hay gente que falla, pierde días de ir al trabajo. La explicación de esto es que una persona se rompe una pierna y al día siguiente ya está en su casa con la baja laboral y una persona con migraña sufre. Ya. Y se le juzga cuando va al trabajo al día siguiente, pues de que no hay nada, ¿no? Es un dolor que no se ve. Entonces, desde ese punto de vista, esas personas precisan un nombre. De hecho, el dolor crónico se ha catalogado como una enfermedad en sí, ¿vale? Aunque no es una enfermedad, es un síntoma. La enfermedad es la consecuencia, el sufrimiento, el impacto emocional que tiene sobre la persona. Eso sería la parte a tener en cuenta. Y mucho más que una rotura de un hueso. Porque una rotura de un hueso, al fin y al cabo se nos ha roto un hueso, nos hacen una radiografía, nos dicen que el hueso está roto y ya lo asumimos, sabemos qué nos pasa, pero en un mes y medio sabemos que vamos a estar bien. Cuando sufrimos dolor de larga evolución, la Claro, incertidumbre, incertidumbre. no sabemos si esto es para siempre y toda la información. El miedo es el problema principal, el miedo. Y la sensibilización central, pues tampoco explica el dolor. Porque al fin y al cabo la sensibilización central, cuando nos hacemos un esguince de tobillo, pues al día siguiente, en lugar de dolernos el tobillo, nos puede doler toda la pierna. Pero es Para, algo para, claro, para la biológicamente gente, nos sirve. disculpa, para la Ah, gente que no sepa qué es la sensibilización central, al final es una sí, respuesta exagerada del cuerpo delante de un agente que no claro. debería ser doloroso o que no debería ser con miedo de que esté agredido. O sea, Sí, realmente es que hay una respuesta desmesurada del cuerpo delante de una situación determinada. sí, que duele más de lo normal. Con lo cual, pero hay veces que es útil cuando tenemos un esguince de tobillo, hay un proceso de que el sistema nervioso central empieza a chillar, a llamar la atención para que nosotros hagamos algo. Entonces, desde un punto de vista biológico, tiene sentido la sensibilización central en esos casos. Lo que no tiene sentido es en la migraña. La migraña es un dolor por sensibilización central, pero no tiene sentido. O sea, la sensibilización central en sí no explica lo que le pasa a una persona. Es una respuesta fisiológica que no tiene sentido desde un punto de vista biológico. Hay que ver qué factores están perpetuando esa respuesta del organismo, ese nivel de alerta de protección. Y bueno, la teoría genética es lo típico, ¿no? Llegas al médico y el diagnóstico es este. ¿Tu madre y tu abuela tenían dolor de cabeza? Sí, lo tuyo es genético. Es Entonces, crónico. es crónico, es genético, no tiene solución, entonces le estás dando esa información a una persona que está sufriendo, con lo cual la estás como culpabilizando. Estás culpabilizando.
de algo que realmente la ciencia se sabe que no es así. Claro, es que además Es muy en esta reduccionista. situación. Sí, Disculpa, y en este caso, particularmente, no tener en cuenta lo que tú has comentado, ¿no? Que realmente el contexto que vive su familia y que ha vivido su familia, al final, digamos, de una forma así, pues ha contaminado o ese hijo o esa hija, pues ha vivido con los mismos conocimientos, con las mismas creencias, con los mismos mitos, haciendo exactamente lo mismo y no haciendo lo mismo que el resto de su familia. Por lo tanto, hasta qué punto realmente es la genética o es la epigenética que se han creado, ¿no? claro. De hecho, hay muchos pacientes con dolor de cabeza que no acuden al médico durante años, precisamente porque durante pequeños han escuchado que es normal tener dolor de cabeza, porque, mira, tu padre y tu abuelo ya tenían dolor de cabeza. Entonces, si se le dice eso a un niño desde pequeño, pues lo asume como que es algo normal, que no tiene solución porque hay generaciones en su familia que ya tenían dolor de cabeza. Entonces, es como que lo normalizan, ¿vale? Pero luego hay otros pacientes que ya llegan al profesional médico y encima les transmite la misma información. Tu madre y tu abuela tenían, esto es genético, no tiene solución, con lo cual al final se confirma la hipótesis Claro. y eso a nivel de información, el profesional, el experto, el profesional de la salud, en esa primera visita de una persona con dolor es fundamental para no cronificarla. Esa primera visita es fundamental. Por eso decía antes lo de algunos neurólogos que he conocido que les han pautado muy bien la medicación, les han informado muy bien y en ese mes, 2 meses, 3 meses después han ido ya regulando la medicación para quitarla. Ujú. Ojo, ¿eh? Qué Y eso no lo bien. hace todo el mundo. Pero lo normal es cronificar a la gente. En lugar de informarles, basados en la ciencia o basados desde la honestidad, sin ningún conflicto de interés ni nada, en lugar de actuar así, muchas veces actuamos con intereses de hacer tratamientos o intervenciones. Y eso es el principal problema es ese. Vale. Me queda alguna cosa en el tintero. A ver cuánto tiempo estamos aquí. Bueno, ya llevamos un ratito hablando. Por cierto, Eh, no sé si hay alguna pregunta. ¿Has sí, visto? tengo algo por aquí que tú vas a responder muy bien. Lo que pasa, a ver, mira, aquí está. A Carolina Esbey dice, buenas, a mí la cabeza me duele solo el lado izquierdo desde hace meses, todos los días, pero es que puede ser después del desayuno o de la comida o por la tarde. Me recetó el neurólogo triptizol 25 miligramos. No sé si por lo menos ha consultado a un neurólogo. Eh, ya hay un profesional que la ha valorado. Lo que pasa que sí que es verdad que si es un dolor de cabeza que siempre es el mismo lado y no cambia, pues si es un dolor de cabeza nuevo que tiene, primero hay que descartar alguna historia, ¿vale? Pero no conozco el caso, no conozco con esa información. Lo normal es que no pase nada, pero sí que es verdad que cuando aparece un primer episodio de dolor de cabeza no es algo normal, que es de un lado y dura días y días y no se va, pues lo normal es ponerse en manos de un profesional para valorar el tema y descartar cualquier cosa, ¿vale? Pero bueno, Exacto. no, De no tengo hecho, más información. no, claro, claro. Eso es cuando te dicen, me duele el hombro, es el músculo, ¿no? O es el hueso, y claro, dices, uff, bueno, empezamos bien, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su mochila Sí, pero sí, más yo cosas. entiendo que ha ido al neurólogo y ya le ha recetado triptizol porque el neurólogo lo ha visto claro. Entonces, Claro. en un contexto donde se hacen más preguntas, ¿vale? No en Instagram con una frase. Yo ahí no sé qué pregunta he hecho, pero no puedo Ah, decir nada más. a raíz de un poco de esto, ¿cuál es el papel del fisioterapeuta dentro del mundo, del extenso mundo de las cefaleas y del dolor de cuello? Es decir, ¿qué es lo qué competencias, digamos, debería de tener el fisioterapeuta para hacer un buen abordaje para solucionar o, digamos, guiar, como hemos comentado, a ese tipo de pacientes? Lo primero es descartar patología grave con la entrevista clínica. Lo segundo, descartar patología psiquiátrica. Y si no lo podemos descartar, ya tenemos dos profesionales para derivar, el médico y el psiquiatra, ¿vale?
O el psicólogo, si vemos que hay otra psicopatología que sea más fácilmente modificable, ¿vale? Luego, en tercer lugar, pues excluir que tanto cuello, ahora que has mencionado el dolor de cuello, como la mandíbula, pueda estar implicado en el dolor de cabeza. Y sabemos que hay un porcentaje bajo de casos, pero los hay, que es lo que llamamos cefalea cervicogénica o cefalea atribuida a trastorno temporomandibular, que sí que tiene una serie de manifestaciones clínicas muy evidentes, ¿vale? Otras no tanto, pero sí que es el fisioterapeuta es el profesional experto en la valoración del sistema musculoesquelético. Con lo cual, ahí nosotros tenemos, y sí que la ciencia nos apoya en ello, tanto en la asistencia de la cefalea cervicogénica, de la cefalea atribuida a trastorno temporomandibular, como también de la validez y la fiabilidad y la precisión que tienen las pruebas físicas que empleamos, pues podemos determinar si tanto cuello como mandíbula puede estar perpetuando esos episodios de dolor, ¿vale? ¿Que hemos descartado esto? Pues podemos tener un abordaje que yo denomino bioconductual. Es valorar qué determinantes sociales pueden estar participando en el problema, valorar qué componentes biológicos, ¿vale? Que a lo mejor no son modificables, pero sí que es verdad que tenemos que tener en cuenta todo el conocimiento, las teorías que hay sobre neurofisiología y demás, y luego también los comportamentales del individuo, ver qué función desempeña y dentro de su comportamiento cuáles son todos los factores que podemos modificar, ¿vale? En combinación con un psicólogo, desde mi punto de vista, en combinación también con un médico para ver si precisan medicación en algunos casos, pero el fisioterapeuta es un profesional de primera intención y que en todo el desarrollo del screening médico, la exploración física y el tratamiento tiene muchas cosas que decir. Podemos ayudar a los pacientes con terapia manual, podemos ayudar a los pacientes con la prescripción de ejercicio terapéutico, tanto ejercicios específicos de cuello, mandíbula, como ejercicio aeróbico. Eso iba ahora. Realmente la combinación de ambas Sí, son, sí, sí. son excluyentes o son sumativas y es para todo el mundo. Yo, por ejemplo, todos los pacientes van a precisar información y educación. Información en una primera consulta y educación ya cuando vienen rebotados de 1000 historias, ¿vale? Vamos a tener que educar más contra más peregrinaje terapéutico lleven los pacientes. Y vamos a tener que educar menos e informar mejor en esos primeros casos. Pero en cualquier problema de salud. Y luego, pues en combinación en algunos casos, cuando hay un componente musculoesquelético que pueda ser importante, con la terapia manual, de hecho es efectiva para eso. Y en casi todos, pues con ejercicio, con pauta de actividad graduada, con el tema de la exposición a los desencadenantes. Yo utilizo mucho también diarios de actividad, donde establecemos objetivos para ir cumpliendo como el centro de la persona con sus objetivos, su responsabilidad. Claro, Y crear así es adherencia. como nada es excluyente. En algunos casos trabajas terapia manual y exposición a actividades, en otros casos solo trabajas la educación, en otros casos le prescribes ejercicio. Te pongo un ejemplo. Un paciente con una cefalea en racimos de libro. Bueno, cefalea en racimos es un tipo de cefalea primaria que es muy, muy, muy discapacitante, pero que tenía miedo a hacer actividad física, porque pensaba que cualquier actividad física le podía desencadenar el dolor. Pero claro, tenemos que saber que la cefalea por ejercicio físico se produce o durante o inmediatamente después de hacer una actividad. Esta persona se dio cuenta de que no guardaba esa relación temporal. Ujú. A lo mejor jugaba a pádel un día y a los 3 días tenía un episodio, pero eso no es una cefalea por esfuerzo, ¿vale? Entonces, cuando le dejé claro eso, empezó a hacer actividad, con lo cual, al final, el conocimiento es poder. Entonces, Simplemente lo que hice es hacer de agente de salud. Es decir, vale, el dolor este tan severo se soluciona con la medicación, pero todo lo demás de tu vida sí que podemos actuar ahí como profesionales de la salud.
Entonces, entiendo que evidentemente cada caso es único y no es extrapolable a otro sujeto. La combinación del ejercicio más específico cuando hemos detectado pues, un problema que sea de origen de la articulación temporomandibular o de la columna cervical media, baja, superior, lo que sea, es uno de los principales desencadenantes de su dolor de cabeza. El ejercicio debe ser siempre combinado el específico con un ejercicio más aeróbico o dentro de los aeróbicos o no. Y la segunda pregunta es, dentro de los aeróbicos, ¿buscamos más un componente social por todo lo que sabemos que puede contribuir a la posible mejoría y a desfocalizar un poco la atención a su problema? ¿O buscamos un tipo de ejercicio más de una respuesta más tipo HIIT, una respuesta más neurofisiológica que sabemos que pues, hay todo un proceso bioquímico que puede ser productivo para ese paciente? Yo creo que depende también de lo que le pasa al paciente y de las expectativas que tenga. Si hay un paciente con una cefalea cervicogénica de libro, que bueno, en los últimos meses habré visto dos, y no es tan frecuente, pero sí que cuando lo identificas, el tratamiento de elección es el ejercicio de movilidad del cuello. Tienen que Ujú. mover el cuello, porque si no mueven el cuello, al final, pues es difícil resolver el problema. Y así es como se resuelven, con lo cual el paciente comprende que tiene que hacer un abordaje biomecánico de movilización más específica y es lo que toca en ese caso. Luego hay otros casos de dolores un poco más complejos, ya sabes, influyen más factores y a lo mejor donde el determinante social es muy, muy relevante y un ejercicio puede ser sal a la calle a pasear al sol. Eso puede ser el mejor ejercicio o irse a tomar una cerveza a una terraza al sol. En el, en el sentido de que la parte social del ejercicio también es muy importante, sobre todo en los tiempos que estamos llevando. Muchísima gente que con el tema de la dichosa pandemia esta ha empeorado mucho su problema y básicamente es por factores sociales, sobre todo en gente mayor. Yo lo estoy viendo mucho en consulta, muchísimo. El miedo, la incertidumbre, el que han dejado de hacer muchísimas cosas, solo es un factor social. Entonces, hay que ir recuperando ese factor social. Y independientemente del ejercicio que sea, el que más le motive a la persona, en esos casos. Luego sí que se ha visto, haciendo referencia a lo del ejercicio aeróbico, pues que depende. Depende también del grado de tolerancia que tenga una persona al ejercicio. Porque prescribir un HIIT a una persona que nunca ha hecho ejercicio es como querer matarlo en el Claro, claro. acto. Quien haya hecho un HIIT y ponerse un 95% de su frecuencia cardíaca máxima, que me lo cuente, ¿vale? Pero es muy difícil a una persona con dolor persistente meterle a esa intensidad. A un deportista quizás sí, y no todos lo van a aguantar. Pero bueno, hay que ir jugando un poco con la intensidad del ejercicio. La exposición Eh, graduada, ¿no? sí, una persona que nunca ha hecho, pues para no pillarse los dedos es prescribirle un ejercicio aeróbico moderado y si en su actividad funcional requiere picos de intensidad, pues sí que estaría justificado meterle un intervalo de más intensidad, ¿vale? Pero siempre con que sea tolerante para el paciente, siempre que sea tolerante. Ujú. Y ya por terminar, creo que porque hay otra pregunta. Antes de resolver la pregunta, creo que clarificatoria de la chica que ha comentado antes, sí me gustaría preguntarte, de los antipacientes que están polimedicados, eh, ¿hasta qué punto al- el, ya no tanto el abuso del medicamento que el neurólogo le ha podido recetar, sino el consumo propio del medicamento que el propio paciente ha tomado la decisión de tomar o del propio neurólogo que le ha prescrito, entran en interacción y puedan, digamos, de alguna forma sobreactivar o que en definitiva el paciente pues tenga aún más dolor. En estos casos, evidentemente nosotros no podemos aconsejar de que deje de tomar un producto u otro, porque no somos médicos, pero no sé si has encontrado algún caso de estos, ¿cómo se puede solucionar? No sé si he entendido muy bien la pregunta, pero Sí. La interacción de medicamentos.
Sí, con medicamentos de base, de hipertensivos, hipercolesterolémicos, etcétera, sí, etcétera, con el consumo del triptán o incluso pacientes con algún tipo de alteración neurológica, tipo antipilépticos y demás, que consuman, que sean sí, superiores de dolores de cabeza y el sumatorio de los medicamentos sea una de las ahí, claro. causas justificadas de su dolor de cabeza. Es decir, cómo afrontamos ese tipo de pacientes, no tanto ya a nivel de posibles interacciones o de Sí, exceso de químicos en el cuerpo, sino incluso en aquellos pacientes que, digamos, no tengan un nivel intelectual adecuado para sí, procesar la información que nosotros le debemos de vale. enseñar. Claro, yo, por ejemplo, en la historia clínica pregunto mucho sobre medicamentos y, de hecho, los que más saben de medicamentos son los propios pacientes. Los que más saben sobre efectos adversos son los propios pacientes. Pero el que no es consciente, a lo mejor, viene a consulta pues presentando mareos, presentando cansancio, somnolencia. Entonces, hay que asegurarse muy bien de que no haya banderas rojas, hay que asegurarse muy bien de los hábitos de sueño que tenga esa persona, que también es un factor que puede ser muy contribuyente. Y bueno, yo entiendo que cuando un profesional lleva, un médico, prescribe una serie de medicamentos, tiene en cuenta la interacción o la posible interacción de estos medicamentos. En esos casos yo le pregunto al paciente si ha hecho una revisión frecuente con el médico para ver cómo va evolucionando los fármacos y si eso está controlado, ¿vale? Si no está controlado, yo le derivo al médico para que, por una serie de manifestaciones clínicas, una serie de síntomas, que le pregunte si eso es normal. ¿Vale? Eso es competencia del médico. No obstante, yo siempre me anoto los fármacos, porque yo no tengo ni idea de farmacología, soy fisioterapeuta. Anoto Google. los fármacos, sí, y busco posibles efectos adversos, pero es que lo que encontramos van a ser lo mismo. Dolor de cabeza, mareos, somnolencia. Con lo cual, al final lo importante es excluir que hayan patologías graves, ¿vale? Síntomas preocupantes, las manifestaciones de estos, si el paciente huele bien o huele mal, en el sentido de que, bueno, hay que derivar al médico. Y luego, Ya. pues, sobre todo, lo tengo en cuenta a la hora de administrar ejercicio, ¿vale? A ver hasta qué punto el paciente puede responder a nivel fisiológico al ejercicio por toda esta comorbilidad de fármacos, ¿no? No sé si he Ujú. respondido a la pregunta, pero yo Sí, como sí, fantástico. fisioterapeuta, al fin y al cabo, yo confío en otros profesionales hasta que se demuestre lo contrario. Si un paciente me acude a consulta con una serie de síntomas que, bueno, puedan explicarse por esos fármacos, que por cierto, los que suelen provocar más dolor de cabeza son los propios fármacos que se administran para el dolor de cabeza, ¿vale? Pero no tanto para la tensión arterial, no tanto para otros fármacos, ¿vale? Entonces hay que ver cómo interactúa todo eso. Si hay una sobremedicación, pues uno de los principales objetivos va a ser reducir la medicación que no sea precisa para la salud de una persona. Por ejemplo, no, la hipertensión sí que hubiera sido una opción hacer más ejercicio a lo largo de la vida, pero en algunos casos, cuando hay factores de riesgo cardiovasculares ya, y pues eso tiene que Ujú, ser muy controlado por un cardiólogo. ujú. Pero como fisioterapeutas ahí es ver hasta qué punto el paciente tiene síntomas que puedan estar explicados por la medicación y luego, pues si queremos hacer ejercicio, ver hasta qué punto puede responder Ujú, por el ujú. tema de la intensidad del ejercicio, ¿vale? Claro, claro. La última pregunta, Jesús. ¿Por Sí. qué decidiste formarte en cefaleas y, bueno, formarte en cefaleas, especializarte un poco en todo el mundo de la fisioterapia relacionado con el mundo de las cefaleas y demás, y también dentro del ejercicio terapéutico? ¿Qué es lo que te motivó? Explícanos un poquito. Pues hay mucha gente que cuando estudia una carrera es porque algo le ha pasado en su vida, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, tanto mi madre como mi abuela toda la vida han tenido dolores de cabeza. Entonces yo no lo entendía, no lo entendía. Yo, de hecho, de pequeño he tenido algún dolor de cabeza y ellas estaban ahí para decirme que eso era normal, ¿vale? Entonces, bueno, desde un punto de vista racional, yo creo que siempre he sido un chico que ha intentado buscar el porqué. Bueno, pues no acepté esa hipótesis en su día.
no me parecía algo razonable. Solo porque ellas me lo dijeran, con todos los respetos, yo quiero mucho a mi madre, pero respeto, pero no comparto. Entonces, en ese sentido, dije, bueno, pero esto no debería ser así. Y luego, en una edad ya más adulta, pues tuve un episodio que yo pensaba que me iba a morir, ¿vale? Porque era un dolor de cabeza tan brutal que tuve que me provocaba el vómito repetidas veces. Bueno, al final tuvimos que ir a urgencias, me hicieron un TAC craneal porque la neuróloga me dijo que ella pensaba que podía haber tenido una hemorragia subaracnoidea, que es ese tipo de manifestaciones con un dolor de cabeza brusco, que te provoca el vómito, que es muy, muy, muy intenso y no lo has tenido antes. Entonces eso no es normal y hay que hacer una prueba. A partir de ahí, yo pues he visto muchos pacientes con dolor de cabeza y hay muchos que semanalmente presentan episodios discapacitantes como aquel que tuve. Entonces, desde mi punto de vista, pues creo que ese tipo de personas necesitan ayuda, porque se sufre mucho, se sufre mucho. O sea, es un dolor que es muy, muy severo. Con lo cual empecé a a informarme más sobre eso, ¿vale? Y sobre algún caso también, que he visto pacientes pues que han tenido alguna patología grave y bueno, una de las manifestaciones clínicas era el dolor de cabeza, el mareo y tal. Y dije, Jesús, aquí hay que profundizar mucho, porque puedes ayudar a mucha gente. Y por el tema del ejercicio, al fin y al cabo, yo me he formado muchísimo en terapia manual, hasta aborrecer toda la formación que hay en fisioterapia. Me he gastado mucho dinero y al fin y al cabo, cuando una persona viene, se tumba en la camilla y le aplicas un tratamiento pasivo y a la semana siguiente viene o al mes viene y siempre viene igual, y siempre viene con las mismas creencias y siempre viene con la misma condición física, al final te preguntas, vale, pero es que como profesionales de la salud y expertos en movimiento que somos, ¿no? Hay que mover más a las personas. Empezando por nosotros mismos, pero luego ya a partir de ahí, para una salud general, el ejercicio es fundamental, con lo cual empecé a formarme en ejercicio en ese sentido, primero por una motivación personal de hacer más ejercicio y luego por ver el beneficio que tenía en mí, transmitírselo a mis pacientes. Sí que tengo formación en ejercicio, máster, experto en la Universidad de Málaga, pero sobre todo es la experiencia personal que es lo que más me ha aportado a mí. Y por eso me he interesado por el ejercicio. De hecho, ya he visto por aquí, porque a veces cuelgas alguna historia haciendo ejercicio Sí, con, haciéndole el bestia un poco, sí. con un poco de peso, ¿no? Y que, bueno, que muchas veces, ¿no? El otro mito, ¿no? Del dolor lumbar, ¿no? De, uy, mejor no te muevas, no flexiones, no flexiones así, que luego este movimiento, pues, no es un movimiento posturalmente correcto y al final son todo mitos, ¿no? Y, bueno, supongo que va un poco también por aquí, ¿no? En Muy parte lo bien. hago por eso. Sí, te puede mostrar por redes sociales para hacer ejercicio, pero hay muchos pacientes que tienen miedo a coger peso Claro. y dicen, bueno, pues si lo hace Jesús, pues quizás es que sea algo seguro. Entonces, en gran parte lo hago por eso también. Muy bien, pues vamos a responder para terminar la otra duda que había de la chica, a ver si la encuentro. Ya fui al neurólogo, me hice TAC, no hay nada, no hay nada. Luego me dijo para apuntar, volví a ir después de un mes y me dijo que es migraña y me recetó triptizol. Me dijo de tomar durante 3 meses y pues estoy en ello, supongo. Bueno, un poco lo que tú has dicho, ¿no? Que tampoco conocemos el caso, debemos de nosotros hacer también parte del diagnóstico para poder hacer una buena exploración, ¿no? Y realmente ver si hay algún componente más y poder derivar a otros profesionales en el caso que sea necesario. Sí, lo que tiene que tener en cuenta esta chica es eso, que el propio triptán puede ser un agravante si no se hace buen uso de él. Quizás el neurólogo a lo mejor le ha dicho que nada más le aparezca los síntomas, que se lo tome, o hay que ver un poco las indicaciones que le ha dado el profesional, pero que sepa que si el dolor de cabeza se descontrola, contra más use la medicación, más dolor de cabeza puede tener. A lo mejor le corta el episodio, pero a los días aparece otro Ujú. y cada vez es más frecuente. La característica es que la medicación hace que se alivie el dolor a corto plazo, pero a largo plazo puede tener repercusiones
que eso hay que manejarlo bien, ¿vale? Entonces, si ahora está en ese proceso, que sea consciente de eso. Y Ujú. si se le desmorona la cosa, que pida ayuda a un profesional y no busque por sí sola solucionar el problema a base de fármacos. Ujú. Genial. Pues bueno, como resumen, cada uno lleva su mochila de creencias, contextos sociales, todos estos factores psicológicos, sociales, de creencias, de mitos, aparte de lo biológico, de que realmente puede haber alguna lesión, una vez descartado también problemas más graves, red flags. Entonces son condicionantes que pueden orientar un poco al tratamiento y que al tratar no solo es o no exclusivamente es la parte pasiva, sino que realmente el empoderamiento al propio usuario, al propio paciente es vital. Por lo tanto, el profesional que atienda a este tipo de pacientes debe ser, o entiendo yo, que debe estar formado también a ese abanico, ¿no? de educación en el dolor, de conocer un poco toda la neurofisiología que has comentado y de desmitificar un poco pues, esas creencias. Entiendo, por lo tanto, también que el uso de ciertos test o cuestionarios para erradicar un poco esas creencias, ese catastrofismo, ese movimiento, ese miedo al movimiento, pues pueden ser muy útiles no solo para el propio terapeuta, sino para hacer ver al paciente que realmente él está contribuyendo de forma inconsciente y perpetuando a que no hay un cambio, una evolución. Perdón. De forma inconsciente, pero por la información que le han transmitido los profesionales. Claro. Los profesionales, los medios de comunicación, la Todo, familia todo. y todo el mundo. Y que realmente hacer el cambio no es fácil, pero es imprescindible en muchísimos casos y que nosotros estamos como guía en todo este proceso. La fisioterapia puede ayudar en muchísimos casos podemos ayudar a derivar y a compaginar y a trabajar con otros profesionales de la salud. La prescripción de ejercicio, tanto específico como global, o la interacción social, pues son aspectos que son y que deben tenerse en cuenta. Y la terapia manual, pues como especialistas también que somos, pues en muchos de esos casos también tiene cabida. Entonces, no sé si me he dejado algo, si quieres añadir alguna No, cosa para resumir. perfecto. Resumen perfecto. Muy bien. Fantástico. Pues muchísimas gracias por ser, bueno, por ser el primero invitado especial para dar un poco a conocer la figura del fisioterapeuta en el mundo de las cefaleas. Muchísimas gracias. Se me olvidaba comentar que también Jesús hace formaciones justamente de este mundo de las cefaleas, que creo que dentro de poco tienes que venir en Madrid por Fisiofocus, ¿verdad? Sí, En la Barcelona, semana disculpa. que viene sí, la semana que viene estoy en Madrid y luego a finales de mes en Barcelona. En Espero Madrid. verte por allí. Espero que nos Pues, podamos tomar algo y conocernos. la verdad es que deberías de hablar con mi mujer porque creo que se va a divorciar de mí. Ah, bueno, Pero bueno, está apuntado en la que agenda, hablen, ¿no? que hablen las dos, que hablen tu mujer y la mía, que hablen, a ver, saldría una Claro, conversación interesante ahí. como bien has dicho, muchos, si no todos los fisioterapeutas invertimos mucho en formación Sí. bueno, para intentar de hacer un buen abordaje y porque realmente cada tiempo pues la ciencia evoluciona y todo el mundo debe de aprender de ella y aprovechar todos los rinconcitos para crecer a nivel personal y a nivel profesional. Entonces, bueno, estoy en ello. Realmente me gustaría mucho y a ver si por agenda se puede cuadrar un poquito. Muy bien. Muchas Eh, gracias por la invitación y por pensar en mí. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a vosotros también. Voy a dejar colgado también este directo y todos los directos en el muro. Y cualquier duda, pues podéis poneros en contacto enviando un mensaje privado que si yo no tengo la respuesta, pues se lo voy a pasar si le parece bien a Jesús para que os dé Sí, su mejor versión. muy bien. Muchas gracias a Muy todos. bien. Pues muchas gracias, que vaya muy bien y buenas noches. Venga, abrazo igualmente. Hasta luego.